Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alfa Barcaza, matrícula 2024-0851. En este video voy a estar realizando, en este video voy a estar realizando la práctica número 8 de gestión de usuarios de Linux para la materia de seguridad de sistemas operativos para el maestro Juan Alexander Ramírez Pérez. En esta vamos a demostrar la gestión de usuarios de Linux mediante la creación de usuarios, de grupos, habilitación de privilegios, etcétera. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear 6 usuarios de nuestra preferencia utilizando el formato de la primera letra del nombre y el apellido. Para esto vamos a nuestra máquina virtual. En este caso yo estaré utilizando la distribución de Kali, Kali Linux, ya que ya la tenía instalada. Entonces ahora vamos a iniciar sesión con sudo su en modo privilegiado y vamos a poner el comando userat sudo userat y ponemos a Barcastle, que sería Adolfo Barcastle, que sería el formato. En este caso ya yo lo tenía creado por cuestiones de pruebas para confirmar la existencia de un usuario o de un grupo. Para los usuarios utilizamos el comando getEnt passwd y el nombre del usuario que queramos verificar. En ese caso ahí ya estaría creado. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a proceder a crear los otros dos, a los otros 6, perdón, que sería sudo userat, eh, por ejemplo, S Matías y así. Bien, ahí ya estarían creados los usuarios y como mostré anteriormente, si queremos verificar la existencia de los mismos, con el comando getPassword y el usuario, vemos los privilegios que tiene el usuario y en dónde está, o sea, en qué grupo. Bien, ahora voy a proceder con la siguiente parte, que es crear un grupo llamado estudiantes y otro grupo llamado prueba y añadir a los usuarios creados en ambos grupos. Bien, vamos a nuestra máquina y vamos a escribir sudo group add estudiantes y sudo group add prueba. Bien, hecho esto, también podemos verificar la existencia de los grupos que acabamos de crear con getEnt group estudiantes y nos va a aparecer el grupo, los privilegios que tiene y si tiene algún usuario añadido. Ahora vamos a agregar a los usuarios que creamos anteriormente hacia hacia estos dos grupos de estudiantes y prueba. Bien, el formato es el siguiente: sudo user eh, userat, perdón, usermod Castle, por ejemplo, que es el primer usuario que creé. Usermod menos AG, que es para agregar al grupo, Castle, y aquí ponemos estudiantes. Perdón, el formato es al revés. Sería primero el grupo, estudiantes, y luego el usuario. Bien, y para verificar que se haya añadido, vamos a hacer un get group estudiantes
Y como podemos ver aquí ya tenemos este usuario agregado. Lo voy a hacer eh, con, con ambos porque también vamos a agregar este usuario a pruebas, al grupo prueba. Y lo mismo, si hacemos el get group, perdón, pruebas, vemos que está añadido. También hay otra forma de hacerlo que sería un poco más rápido realmente, que es mediante un comando con for y pondríamos los nombres de usuario que hemos creado y esto lo que hace que los agrega automáticamente. Por ejemplo, yo voy a poner for userin, aquí voy a poner M romano, aquí voy a poner Belugo, creo que son cinco que me faltan, R Calcaño, L Vidal. Uno, dos, tres, cuatro. Vendría faltando uno. Y ese Matías. Bien. Luego ponemos comillas, DO para cerrar el for, el ciclo for. Y aquí abajo ponemos sudo user mod en menos AG, estudiantes user, que sería nuestra variable, y prueba. Eh, Esto lo podemos copiar. Bueno, en este caso, como yo le escribí el calcaño aquí sin la ñ, el calcano, bien, ahora sí. Ahí ya estarían los usuarios automáticamente eh, añadidos y nos ahorramos el proceso de tener que añadirlos uno a uno. Si hacemos un get group en prueba, vemos que tenemos a todos los usuarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 usuarios. Igual en estudiante. Bien, entonces, hecho esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que sería crear un usuario llamado profesor y un nuevo grupo llamado docentes. Para esto sería lo mismo, sudo user profesor, y lo que vamos a hacer es añadir esta i comercial que lo que hace es separar el comando y vamos a poner group add docentes. También lo podemos hacer de la forma que lo hicimos al principio, pero yo prefiero hacerlo así por cuestiones de eficientizar procesos. Bien, aquí ya estarían creados y vamos a agregar este usuario, eh, user mod, vamos a agregar este usuario al grupo docentes. Bien, entonces vamos a a confirmar que esté todo en orden y en este caso, como podemos ver, profesor y bien, voy a hacer un clear aquí y vamos a habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario profesor como para el grupo docente, editando el archivo etc sudoers y se deben añadir dos entradas habilitando los permisos de sudo al usuario y la otra para cada miembro del. Para esto vamos a ir a nuestra terminal y vamos a escribir sudo visudo. Podemos también irnos a la ruta de donde se encuentra este archivo de configuración. Lo voy a hacer de las dos formas, por ejemplo, sudo visudo. Aquí ya estaríamos con el archivo de texto de la configuración, pero también lo podemos hacer con un nano
un sudo nano y ponemos la ruta, etc. sudoers, que es la configuración del grupo de sudo. Sería lo mismo. Bien, entonces con el comando sudo y sudo, en este caso, o cualquiera que prefieran, vamos a ir hasta abajo y aquí en Allow Members of Group Sudo to Execute Any Command, vamos a modificarlo y también el User Privilege Specification. Aquí vamos a agregar el usuario profesor y vamos a copiar y pegar este. Y ahí tendría todos los privilegios de esta, del usuario root, perdón. Y bajamos aquí y ponemos eh, signo de por ciento y ponemos docentes, que sería el grupo. Y de igual forma le ponemos los mismos privilegios. Le vamos a dar en control X para salir, lo que va a hacer que se nos pida guardarlo automáticamente. Ponemos una Y, aquí le damos Enter y salimos. En este momento, si por ejemplo nosotros salimos de aquí y queremos iniciar sesión en profesor, para esto vamos a ir a nuestra terminal y tenemos dos formas de editar esto, que es con el comando sudo visudo y esto nos llevará directamente hacia el archivo de configuración, pero también podemos, segundo, también podemos, por ejemplo, usar un nano eh, y poner la ruta etc sudoers y nos va a arrojar el mismo resultado. Bien, hecho esto ya, vamos a irnos hacia abajo. Y aquí en donde dice User Privilege Specification, aquí tenemos, por ejemplo, usuario root. Aquí vamos a agregar el usuario profesor al igual. Y aquí yo cometí un error. Aquí es igual entre paréntesis al y luego al afuera. De igual forma, aquí en Members of Group to Execute Any Command sería lo mismo. Bien, hecho esto, podemos confirmar que podemos utilizar el comando sudo con sudo menos, no, perdón, con sudo menos L, o también podemos abrir una nueva instancia de nuestra terminal y utilizaremos, vamos a iniciar sesión, sudo menos sudo guión profesor. O sudo guión profesor. Entonces aquí vamos a poner la contraseña de este usuario y ya estaríamos dentro. Si nosotros hacemos un sudo touch, un sudo nano, ponemos la contraseña y como podemos ver, podemos usar el usuario, el comando sudo. Bien, hecho esto, vamos a seguir con la práctica que nos pide que debemos de retirar los usuarios del grupo de prueba
y eliminar el grupo. Eh, bien, para esto vamos a utilizar el comando, o sea, podemos utilizar el comando user del sudo group del y ponemos el nombre del grupo, que por ejemplo puede ser prueba. Y si hacemos un get end de este grupo, vemos que no nos va a arrojar nada. Y si hacemos el get end para el grupo de prueba, no nos va a arrojar nada ya que lo eliminamos y sacamos a los usuarios de ahí. Bien, entonces ahora nos pide que debemos eliminar uno de los 6 usuarios creados. Esto se hace con el sudo user del y vamos a eliminar la barcaza y ahí estaría iluminado. Getend, por ejemplo, estudiantes, que este usuario estaba ahí, no nos va a aparecer, ni si hacemos un passwd abarcas, no hay nada. Eso significa que está borrado. Y ahora nos dice que debemos añadir uno de los 5 usuarios restantes al grupo de docentes y listar este grupo en el archivo de sudoers y verificar si este usuario obtuvo privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Bien, entonces, para esto, vamos a hacer un clear aquí y lo que vamos a hacer es sudo usermod -ag docentes, que sería el nombre del grupo. Vamos a poner L Vidal como, como usuario. Vamos a poner a L Vidal como usuario, damos a Enter, ya estaría dentro del grupo. Vamos a hacer un return, grupo docentes. Ahí podemos ver que tenemos los dos. Entonces, en teoría, si iniciamos sesión, a este usuario nos va a dejar utilizar los comandos sudo. Pero para iniciar sesión en este vamos a cambiar la contraseña o agregar una contraseña en este caso a este usuario de L Vidal. Vamos a escribir la contraseña y si iniciamos sesión L Vidal, vamos a hacerlo en otra instancia. Su menos L Vidal. Aquí nos pedirá la contraseña y ya estaríamos dentro. Entonces, para ver si tenemos usuarios, tenemos permiso de utilizar el comando sudo, porque está dentro del grupo que ya aplicamos eso. Vamos a hacer un sudo touch, vamos a ponerle privilegios.txt. Nos va a pedir la contraseña y se ejecutó el comando con sudo. Bien, ya para terminar, nos pide que debemos de cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. En este caso ya yo le cambié a L Vidal, solo sería con los demás, que sería con el comando eh, sudo password o passwd y ponemos el nombre del usuario que queramos cambiar la contraseña y le ponemos y así sucesivamente. A ver.
Bien, entonces ya ahí estarían cambiadas cada una de las contraseñas de todos los usuarios que creamos. Quedaron 5 de los usuarios y nos dice que debemos de cambiar la contraseña de los usuarios que era anteriormente, cosa que ya está hecha. Entonces, esto es todo por este video. Gracias por ver y espero que les sirva.